El Ministerio Apostólico Internacional Jesucristo es el Señor presenta al conferencista internacional, el licenciado José Luis Rivero Murillo. Su mensaje ha llegado a miles a través de distintas naciones. Hoy comparte una poderosa palabra de Dios. Para mayor información, visite nuestra página web www.remaaragua.com y a través de los números telefónicos 0058-414-164-5929. A continuación, el licenciado José Luis Rivero Murillo. Para este ministerio y aún inclusive para esta nación. Una de las cosas, ¿verdad?, que sentí en mi espíritu en este momento, todo lo que desde que empezó la administración, el apóstol Mirabal abría brechas hablando acerca de lo apostólico. Sentí que el eterno Dios está levantando una plataforma profética y apostólica desde este lugar para Venezuela. Desde este lugar se está levantando una plataforma profética y apostólica para direccionar esta nación. Y el Señor me decía ahí, si hay profeta en Venezuela, yo no sé si usted lo creyó, pero si hay, la voz profética se está levantando hoy aquí en la capital de este país a través de una iglesia que decidió contra viento y marea levantar un altar al eterno Dios en adoración. ¿Sabe que la paternidad es el modelo del propósito? Y no se puede profetizar sin paternidad. Quiero que usted ahí en sus notas ponga esta palabra: aceleración, dimensión y gloria. Repita conmigo: aceleración, dimensión y gloria. ¿Sabe que hay muchas personas que están buscando la iglesia de la bendición? Pero Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y la gente está buscando la iglesia de la bendición. Y por eso es que cambia a diferentes organizaciones y a diferentes movimientos y en diferentes iglesias locales, porque ellos están buscando la iglesia de la bendición. Pero Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Cuando nosotros entendemos esto, debemos entender que una iglesia con una plataforma profética y apostólica es una iglesia que edifica el cuerpo de Cristo. Usted no necesita la iglesia de la bendición. Usted lo que necesita es la iglesia de la edificación. Y como consecuencia va a traer bendición. Lo que pasa es que mucha gente no le gusta que le edifiquen. Pero estamos en la iglesia de la edificación. Y cuando se habla de edificar, se habla de fundamento y se habla de estructura. Repita conmigo: fundamento y estructura. Quiero introducirte para lo que te quiero llevar. Porque yo creo que el Señor tiene una palabra direccional desde su trono de su gracia para este tiempo. El Señor dijo: en Efesios 2:20, edificaos bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo.
Una de las cosas que el eterno Dios está trayendo para este tiempo es el orden establecido divino. Porque el cuerpo no estuvo funcionando correctamente porque no estaba el orden debido. Y cuando se habla de fundamento y estructura, se habla de arquitectura y se habla de planos. Pablo enseñó y dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero mide cada quien cómo sobreedifica. Estamos estableciendo este principio para que usted entienda. Por muchos años la gente se manejó bajo una verdad bíblica. Repita conmigo: verdad bíblica. Póngase cómodo, porque voy a decir ciertas cosas que quiero que usted la internalice en su espíritu. Y se usaron y se manejaron verdades bíblicas, pero verdades en el antiguo pacto. Y hay verdades bíblicas, pero sabe que hay verdades bíblicas que perdieron vigencia, tuvieron fecha de expiación, o de expiración, perdón, vencimiento. Repita conmigo: yo soy un bendecido. Yo soy un bendecido y no necesito más bendición. El Padre bendijo a Abraham una sola vez y eso le bastó para el resto de sus días. Y el apóstol San Pablo dice: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Abraham regresó de la batalla y se encontró con Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. Y dice que le entregó el diezmo de los diezmos. El escritor de los Hebreos habla acerca de este sacerdote, rey sacerdote Melquisedec. Por mucho tiempo se manejó verdad bíblica, pero hay una verdad presente del nuevo pacto. Y muchos de nosotros, como es una convicción de ministro, usamos verdades bíblicas, pero verdades que ya que estaban fuera del tiempo. Por lo menos usan Malaquías capítulo 3 acerca del diezmo. Te estoy abriendo el entendimiento y quiero que me comprendas. Y hablan acerca del diezmo en Malaquías. Y habla: el Señor abrirá los cielos y Él se volverá a vosotros. Esa es una ley acondicionada. Repita conmigo: una ley acondicionada. Pero en realidad el diezmo no fue para los israelitas. Escuche bien, el diezmo no fue para los israelitas, el diezmo fue para nosotros, porque Abraham no era israelita, no era judío, los judíos estaban dentro de él. Los hebreos tenían que diezmar para ser bendecidos. Usted y yo no diezmamos para ser bendecidos, nosotros diezmamos porque ya fuimos bendecidos. No sé si me estás entendiendo. Abraham regresó con el botín. No había ley y cuando regresó le entregó el diezmo a un sacerdocio celestial. Por eso es que el apóstol San Pablo dice que no se da por tristeza ni por necesidad, porque el eterno Dios bendice al dador alegre.
En otra palabra, usted no diezma porque está necesitado, ni porque está necesitado, ni porque tiene tristeza en su corazón. Usted diezma porque usted fue bendecido por el Dios eterno. Eso es libertad. Eso es libertad. El apóstol San Pablo habla que es un arquitecto de la iglesia. El verdadero apóstol conoce el diseño de la iglesia, conoce la arquitectura de la iglesia y conoce la verdad del pacto renovado. Por eso es que Jeremías habla, y la escritura enseña en el libro de Jeremías y dice: yo le daré un pacto. Jeremías 31:31. He aquí, vienen días, dice el eterno Dios, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé por su mano y lo saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque ni fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno Dios Jehová. Haré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Establecer el nuevo pacto representa muchas cosas para la iglesia del siglo XXI. Porque veníamos arrastrando ciertas cosas que tal vez estaban invalidando la apreciación del nuevo pacto para con nuestras vidas. Cuando se habla del nuevo pacto, se habla que ese pacto está dentro de nosotros. Porque el maestro, la Biblia dice que la ley era el maestro. El maestro te puede enseñar y te puede educar, pero en su parte exterior. ¿Cómo decirlo de esta manera? Un perro usted lo puede tomar y lo puede educar y le puede enseñar buenos modales, pero el perro no puede cambiar su naturaleza. Bendito sea el Padre de toda gracia por el nuevo pacto. El pacto nuevo está dentro de nosotros. Porque el corazón no se puede cambiar por sí solo, por educación, por academia, por modales. Jeremías dijo: el corazón es perverso. Pedro dijo estas palabras en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol San Pablo hace énfasis y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente para que comprobéis
la buena y perfecta voluntad del Dios eterno. También vuelve a decir en Efesios 4, 23 y 24, dice: por lo tanto, renovaos el espíritu de vuestra mente y despojaos del viejo hombre, el cual está viciado, y vestíos del nuevo hombre que fue creado según él en justicia, verdad, santidad. Eso es nuevo pacto. Eso es nuevo pacto. Y cuando usted entiende lo que es el nuevo pacto, usted entiende lo que es, repita conmigo, diseño, arquitectura y planos. Sabe que los planos son inequívocos, no se equivocan y tienen un lenguaje universal. Por eso es que Pablo dice: y no cesaba de enseñar en todas las iglesias lo mismo. Porque Pablo se le reveló el plano y el diseño del Dios eterno. Él conocía lo que es el nuevo pacto. Él conocía la revelación del nuevo pacto. Y él conocía lo que es gracia. El ministerio apostólico y profético son ministerios de orden primario. Repita conmigo, orden primario. No se está hablando de jerarquía, se está hablando de un orden. Pablo dijo: yo, Pablo, apóstol entre vosotros. Lo que se está hablando es que hay un equipo que está edificando un edificio espiritual. Y cada uno de ellos cumple una función: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos cumplen una función en el cuerpo y contribuyen cada uno para la edificación de ese edificio espiritual que se llama iglesia. Si Pablo lo invitasen para este tiempo, tal vez Pablo no calificaba para ser invitado a un mega congreso apostólico. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente hoy en día está midiendo el éxito del mundo y lo quiere llevar al dentro de la iglesia. ¿Cuántos miembros tienes? ¿Cuántos vehículos tienes? ¿Cuál es el carro que te compraste del año? ¿Cuál es la casa que tienes ahora? Si a Pablo le preguntan cuántos miembros tiene, Pablo dice: tengo unos cuantos, pero he llenado el evangelio. De Tinicos hasta lo último, hasta Europa, lo he llenado todo del evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el edificio que tiene? ¿Cuál es el local que tiene? Le preguntan a Pablo en este entonces. Bueno, yo tengo una casa ya alquilada en Roma. Van unos cuantos a reunirse. Qué tremendo. Qué tremendo. Jesús dijo: no le echéis las perlas a los cerdos, ni los santos a los perros. El gran problema es que hay mucha gente que no ha entendido el nuevo pacto, y el nuevo pacto se lleva por dentro. Mucha gente viene a nuestras reuniones, recibe la palabra, pero no la internaliza dentro de ellos. Y vuelven a ser los mismos de siempre. Porque las perlas se le fueron dadas, pero no la apreciaron. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un mercader que vendió todo lo que tenía y compró una perla. Verdad profética. Ahora sí voy a empezar a predicar. Escuche bien, porque quería introducir esto para que usted entendiese.
Dice Hechos capítulo 12. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro, que era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos y a 4 soldados de cada uno para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba cuestionando en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes iba a sacar a aquella misma noche a Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujetado con cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel, he aquí que el ángel del Señor se presentó, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Dígale al que tiene a la par: levántate pronto. Yo creo que este es un mensaje para este tiempo y para esta nación, desde aquí, de esta forma profética. Cuando recibimos la visión del Padre Celestial o el propósito para nuestras vidas, somos habilitados sobrenaturalmente por ella. En el tiempo favorable del Padre Celestial, las tinieblas reaccionan con hambre, persecución, y en este tiempo de Herodes echó de mano de algunos cristianos para maltratarlos. Satanás no puede conocer tu futuro, solo tiene información acerca de tu pasado. Y escuche bien esto: cuando comienzas a caminar con el eterno Dios y estableces un compromiso sin límites con Él, el enemigo tratará de estancar tu economía y levantará un Herodes para intentar detenerte, pero nunca podrá frenar lo que el eterno Dios está haciendo a través de la unción en tu vida y ministerio. El diablo utiliza elementos de la naturaleza para traer hambre, tierra, decepción, fracaso, derrota, guerras, problemas, caos en las naciones. Pero hay una palabra profética sobre tu vida. Repita conmigo: hay una palabra profética sobre mi vida. Y si logra ahogar tu economía, te detendrá, porque ahí es donde a nosotros nos duele. Y comienza a preguntar: ¿el Eterno me habló o no? ¿Cómo puede ser que mis finanzas se detuvieron cuando la profecía decía que era tiempo de expansión? Lo que ocurre es que tu realidad es incompatible con lo que está en la palabra profética hablando acerca de ti. Los indicativos que tal vez puedan estar sucediendo en la nación y en nuestras vidas aún personales son una señal profética de que el Padre Eterno está con nosotros
porque Él tiene direccionalidad para nuestras vidas. Y lo que trata, escuche bien, el espíritu que tal vez se está moviendo en este entonces, es tratar de detenernos y estancarnos por las circunstancias que tal vez puedan estar ocurriendo en nuestra nación. La Biblia establece y enseña que eran los días de Herodes, escuche bien, eran tiempos difíciles donde los líderes de la iglesia eran metidos en la cárcel para traer desestabilidad en el pueblo. Pero yo vine a hablar con una iglesia que, a pesar de lo que está pasando en la nación, se reunió, hizo una concentración de fe y de milagro, porque cree que el Señor va a hacer algo poderoso, impresionante en esta nación. Yo lo creo. Mira, en tiempos de cambio los Herodes atacan a la gente justa. El enemigo levantará un Herodes para dañar a los hijos y la obra del Padre Celestial. Cuando sucede cambios favorables a nivel personal, familiar, en la ciudad, en la nación, busca destruir lo santo, lo puro dentro de la iglesia para debilitar a los líderes cristianos y su influencia sobre la sociedad. ¿Qué estaba tratando el enemigo? Tocar las bases, lo que estaba hablando desde el principio, los fundamentos, la base, la arquitectura. ¿Usted sabe por qué? Porque mucha gente le tomó más atención a los rudimentos y a los paradigmas que a los fundamentos y a la estructura de la iglesia. Los rudimentos tú los puedes cambiar, pero los fundamentos no. Porque los fundamentos son los que establecen el edificio. Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Así que cada quien mire cómo sobreedifica. ¿Dónde estamos edificando la iglesia de Cristo, señores? ¿La estamos edificando sobre materiales superficiales o la estamos edificando con la palabra del reino de los cielos? Si hay profeta en Venezuela, las tinieblas obran en el mundo natural a través de las personas, circunstancias específicas. Esas fuerzas espirituales levantan fortalezas mentales para detener el avance de los cristianos. Por eso que necesitamos la renovación. Repita conmigo: la renovación de la mente. Tenemos que renovarnos. La mente va a querer irse a los patrones viejos. Pero cuando usted entiende lo que el Señor le dice allá en Jeremías, le dice: yo ya me olvidé de aquel pacto que invalidé, que le di a sus padres cuando los saqué de Egipto. No funcionó, no funciona de esa manera. Yo traigo un nuevo pacto. Ahora mis leyes están en vuestra mente y en vuestros corazones. Para los que están en Cristo, ninguna condenación hay, sino hay vida. Los que siguen la ley del Espíritu de vida, que me ha librado de la muerte. Los deseos se encuentran en la voluntad. Comenzamos a sentirnos bien y la voluntad se adapta a las circunstancias, pero la voluntad del Eterno es otra. La renovación de nuestra mente viene por medio de la palabra del Eterno. Va a producir un deseo. Y como ya sabemos, los deseos se encuentran en la voluntad. Comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad del Eterno. Y la voluntad, repita conmigo, tiene 3 niveles.
Pedro cuestionaba porque su mente no había sido renovada en su corazón. Número 1, y por iluminación la entendemos y la hacemos. Número 2, por revelación nos es dada a conocer y la cumplimos. Y número 3, por trituración. La trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que el Eterno permite en nuestras vidas, las cuales utiliza para enseñarnos y cambiarnos. Por eso es que San Pablo en 2 Corintios 10, 3 al 6 dice: derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Fortalezas mentales se tienen que caer, porque tiene que venir el proyecto de demolición a nuestras vidas. Cuando tú estás en el hombre nuevo no necesita sanidad interior. El hombre nuevo no necesita liberación, porque el hombre nuevo está hecho conforme a la imagen de aquel que lo creó. Pedro estaba en el viejo hombre, y Pedro cuestionaba en el medio de la cárcel. Y cuando estamos en el medio de la cárcel, queremos defendernos con nuestras propias fuerzas. Cuando estamos en la cárcel, queremos hacerlo a nuestra manera. Pero yo vine a decirte en esta tarde que la cárcel no es tu destino. Cuando desarrollas un ministerio de unción profética y gracia que impulsa el crecimiento de la persona, derribando las estructuras, el diablo desea apresarte y confiarte en una cárcel, y una vez allí establecerá una guardia personal esperando que tú pierdas. Porque en el diseño del Eterno había un plan sistemático para la iglesia. Repita conmigo: hay un plan sistemático para la iglesia. ¿Y sabes lo que trataba o lo que trata el diablo de robarte? 4 cosas. Repita conmigo: 4 cosas. La visión, el objetivo, el propósito divino y la capacidad de oír a Dios. ¿Qué es una cárcel? Es un lugar estrecho. Te movilizabas en la fuerza de la gracia, todo te salía bien, caminabas bajo la unción, veías la gloria del Eterno, pero de pronto sucedió algo en el plano sobrenatural y ahora te ves caminando en estrechez. Cualquier dirección que tomes te hará chocar contra los obstáculos. ¿Qué pasó? Dice mucha gente. Me estanqué en mi vida espiritual, me estanqué en mi finanza, me estanqué en mi vida personal. ¿Qué está ocurriendo en mi familia? ¿Qué está ocurriendo en mi matrimonio? Algo está ocurriendo. Todo iba bien, pero de repente pasó algo. Y surgen situaciones insalvables, tal vez humanamente. Las tinieblas buscan ahogarte en el área de tus pensamientos para que no te puedas tomar las decisiones correctas que te conduzcan hacia la libertad. La cárcel es un lugar extraño porque no es tu hábitat natural. La cárcel es un lugar de voces hostiles, ruidosas. Allí comienzas a sentir obstinado, hostilizado, el diablo susurrando a tu oído: es tiempo que actúes por las tuyas. ¿Para qué seguir orando?
Los hermanos que antes te sonreían, ahora te miran, ni te miran de una manera agresiva. La cárcel es un ambiente espiritual hostil. El diablo busca desviarte de tu curso para atraparte y para sacarte de la voluntad del Eterno, porque Él sabe que es el tiempo Kairos para ti. Te encuentras encerrado y solo piensas en salir de ahí. Y hay dos cosas que debes entender dentro de la cárcel. Número uno, la cárcel no es tu destino. Número dos, no debemos desanimarnos ni desviarnos del curso, del propósito del eterno Dios en nuestras vidas. ¿Sabe que el padre amaba a José y le da una túnica de colores a José? ¿Sabe que para los judíos la túnica representa muchas cosas, pero los colores también? Los colores a judíos significan funcionalidad. Para los judíos los colores significan identidad. José se veía identificado con el padre, porque el padre le elaboró una túnica especial de diversos colores. Sus hermanos odiaban a José por causa de que el padre amaba a José, porque José era el primogénito entre Raquel y él amaba mucho a Raquel. Pero la túnica representa también el reinado de José y representa el pacto entre el padre y el hijo. Los hermanos de José odiaban a José. José administraba los recursos de su padre. Le informaba a su padre de todas las fechorías que hacían sus hermanos. ¿Sabe que mucha gente tal vez lo cuestiona a usted? Cuestiona su integridad, cuestiona cómo usted hace las cosas. Tal vez a ellos no le parecen. Pero usted sabe que el Padre tiene un pacto con usted. Y que usted tiene identidad. Y que usted tiene funcionalidad. Y que usted fue diseñado para reinar. ¿Sabe qué hicieron los hermanos de José? Le arrancaron la túnica a José. Porque ellos creían que con quitarle la túnica le iban a quitar el propósito a José. Lo que ocurre es que la túnica representaba el diseño profético, pero el propósito profético José lo llevaba dentro. Escucha bien, te pueden quitar la túnica, pero no te pueden quitar el propósito del Dios eterno, porque está dentro de ti. Eso es el nuevo pacto. Tomaron la túnica, la rompieron y mataron un animal inconscientemente, que estaban haciendo lo que hizo Cristo para el nuevo pacto. Y esta es la señal de mi pacto, que es en la sangre del Cordero. Te pueden quitar la túnica, pero la túnica fue el inicio, porque había una ley superficial. Pero José tomó la palabra profética y la internalizó dentro de él, y ahora no se la podían quitar. Dice que José tuvo un sueño. El Señor me está llevando en esto. Y dice que vio 11 espigas. Y la espiga de él, en el sueño, se mantenía erguida. Y las 11 se inclinaban. Eso habla de gobierno terrenal. Repita conmigo: gobierno terrenal. Pero también José tuvo otro sueño. Y dice que vio 11 estrellas y el sol y la luna que le hacían reverencia. Y ahorita se me disparó algo ahí sobre eso. Escuche bien. Eso habla de gobierno celestial. Y sabe que José iba a reinar, era en otra nación. Jacob perdió los cálculos
Y él dijo: vas a reinar sobre nosotros y sobre tus hermanos y sobre tu madre. No, el sueño no se refería a eso. Sabe que los egipcios eran una cultura politeísta. Ellos adoraban dioses. Lo que estaba diciendo que José representa la iglesia. Y los principados y los demonios y la potestad de los aires se tenían que inclinar a José, porque José representa reyes y sacerdotes. Los demonios te tienen que honrar. Los demonios se tienen que doblegar. Los demonios tienen que huir cuando pasa por la casa de José. La iglesia de Cristo gobierna sobre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. No pueden tocar a la iglesia de Cristo de Venezuela, porque es una iglesia que se levanta. Yo no sé si usted está entendiendo. Es una iglesia que se levanta para gobernar. Si hay profeta en Venezuela, no sé cuánto tiempo me queda. Escuche bien, la caída no es tu fin. La caída es la plataforma que el Padre ha diseñado para tu levantamiento. Mucha gente en el mundo está apostando para que Venezuela haga un desastre, pero hoy revocamos todo decreto de maldición, porque la caída es la plataforma que el Padre ha levantado para nosotros, para reinar. ¿Sabe que la caída te hace más fuerte para alcanzar tu destino profético? Repita conmigo: hoy voy a caminar en línea recta con la palabra del eterno Dios. Me determino a enderezar mi vida y con los pensamientos de la palabra del eterno Dios. Escucha esto: cuando la iglesia asumió una actitud pasiva, Herodes logró su propósito, la muerte de Jacob. En el momento de la cárcel y oscuridad, Pedro comenzó a cuestionar. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tenía una actitud pasiva. Y cuando la iglesia tiene una actitud pasiva, no intercede, no ora, y los propósitos de Herodes se cumplen. Pero se levantó una iglesia que intercedió por la vida de Pedro. Pero hubo una iglesia pasiva, una iglesia que no fue agresiva, y Herodes logró el propósito de matar a Jacobo. Cuando la iglesia se llena de superficialidad y se desvía del curso del camino, se convierte en una iglesia pasiva que no entiende la dinámica de la intersección. Señores, los cielos tienen, la tierra tiene que gobernar los cielos. Eso es el diseño. Por eso es que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, hermano, deje la pasividad. Iglesia, deje la pasividad. Necesitamos gente que se levante en intersección de todas las horas,
las 24 horas del día y empiece a interceder por esta nación, por esta iglesia. Pero yo creo que esta es una convocación profética que el Padre nos ha hecho para que nosotros empecemos a bajar los diseños, porque la tierra gobierna los cielos. Herodes no va a cumplir su propósito con Venezuela. Yo me levanto contra eso. Y aunque en mi familia y aunque en nuestra nación no estén sucediendo las cosas tal vez como nosotros esperemos, escucha bien, cuando yo me levanto con una actitud de intercesor y empiezo a entender la dinámica de la intersección y empiezo a bajar el diseño del Dios eterno a la tierra, escuche bien, la tierra se tiene que alegrar. Despierta, dile que tiene al lado. El Ministerio Apostólico Internacional Jesucristo es el Señor presentó al conferencista internacional José Luis Rivero Murillo. Gracias por acompañarnos en este tiempo de revelación. Recuerde que puede visitar nuestra página web www.remaaragua.com y también puede llamar al 0058-414-164-5929. Bendiciones y paz.